La persona que nos visita hoy en Entre Lápices y Pantallas, pues bueno, tiene su origen al otro lado del charco, visto desde aquí, desde España, pero realmente podríamos hablar prácticamente de que sea un ciudadano del mundo. Pocas personas podrán hablar mejor de lo que significa la gestión de los destinos turísticos que quien nos visita hoy. Vais a ver que es un episodio realmente interesante a unos niveles que probablemente incluso te sorprendan. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio sabes que está patrocinado por EASAEDRO. Puedes entrar en easaedro.com. Tenemos hoy con nosotros a Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia del podcast. Estábamos ya deseando tenerte por aquí, como nos está pasando con los invitados de esta serie que está siendo espectacular. Y como solemos empezar cada episodio, pues Ricardo, ¿quién es Ricardo y por qué está hoy aquí con nosotros? Bueno, mi nombre es Ricardo Sosa, actualmente colaboro con la Asociación Internacional de Cooperación Turística, ASICOTUR, como vicepresidente ejecutivo, pero durante estos últimos 10 años tuve la oportunidad de ejercer diferentes funciones que hacen a la promoción turística internacional. Hasta el diciembre del 2023 estuve al frente del Instituto Nacional de Promoción Turística, el INPROTUR Visita Argentina, que es el ente que se encarga de promocionar a Argentina en todo el mundo, entre el 2020 y el 2023. Antes tuve la ocasión de ser presidente del Consejo Federal de Argentina en un interinato. También fui presidente del ente del norte de Argentina, el ente que agrupa a los ministros de turismo del norte de Argentina. Y desde el 2013 hasta el 2019, fui subsecretario de Turismo de mi provincia, en el norte de Argentina, de Santiago del Estero. También fui director del Centro de Convenciones del Fórum de Santiago del Estero y tuve la posibilidad de ejercer diferentes acciones como experiencia institucional, ¿no? Ser parte de la redacción del plan de marketing de turismo de reuniones de Argentina allá en el 2013, también ser miembro redactor de un libro de experiencias turísticas de Argentina en el 2015, ser partícipe del plan federal de turismo, plan estratégico federal de turismo sustentable de Argentina también en el 2014 y lógicamente participar en numerosas ferias en todo el mundo, misiones comerciales, gestionar la apertura de rutas aéreas, ser integrante del equipo de coordinación de eventos mundiales en mi país, como el MotoGP o en su momento el Dakar, así que realmente me siento muy, muy contento de poder haber participado en todo esto y de todas estas participaciones extraer experiencias y poder colaborar en transferencia de conocimientos desde ASICOTUR. Realmente, bueno, pues entiendo que las personas que nos están escuchando, pues ahora tienen claro que hoy con nosotros tenemos la ocasión de poder preguntar cosas que obtendrían respuesta de una manera que de otra forma sería muy complicada, simplemente por el nivel de conocimiento, el nivel de experiencia. Y vamos a ir siguiendo una especie, no de guión, pero sí vamos a intentar hablar un poquito de dudas que nos pudieran surgir o de curiosidades que pudiéramos tener acerca de este asunto de la promoción de destinos turísticos, la cooperación turística. Porque, claro, el mero hecho de que existan estos organismos de cooperación turística, de desarrollo turístico, lo que significa es que existen unas sinergias y unas voluntades de mostrar al resto del mundo las situaciones y bondades que hay en los lugares de origen, ¿no? Y cuando se quiere hacer algo de esto, eh, ¿por dónde se empieza? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que, pues de repente, vamos a decir de repente, pues surge ASICOTUR? ¿Cómo se ve esa necesidad, esa conveniencia de que haya una organización para hacer todo este trabajo? Mira, yo creo primero y principal, vos has dicho una cuestión muy importante, cómo se inicia o cómo nace este tipo de cuestiones cuando uno necesita generar transferencia de conocimientos. Y primero, entre el pensamiento similar entre personas que tengan esa misma intención. Y hace aproximadamente 4 o 5 años hubo un grupo de personas de España que comenzaron a
hablar sobre esto, la cooperación turística internacional. Y decidieron conformar esta asociación con el simple objetivo de colaborar con aquellos destinos que en el mundo requieran una transferencia de conocimiento, como siempre lo digo, recibir experiencias, apoyar el desarrollo de los destinos. En el mundo vivimos con muchísimas desigualdades y hay destinos que están más desarrollados y otros destinos que requieren un desarrollo. Y muchas veces esos destinos no tienen la posibilidad de absorber un conocimiento concreto de esos grandes destinos desarrollados. Y ahí es donde nosotros consideramos que existe Asicotur. Actualmente la entidad tiene delegados en 37 países de habla hispana y habla portuguesa, o en donde en su momento se habló el español o el portugués. Y a partir de ahí comenzamos con Alejandro Rubín, en realidad es el fundador y presidente de la entidad, y fue poco a poco, en estos últimos 4 años, sumando delegados y personas que piensen al igual que todos. El solo hecho de colaborar, de ayudar, de tener una experiencia, y en estos momentos, por ejemplo, estamos colaborando con países que necesitan desarrollo como África, o estamos colaborando para transferir conocimientos a países de América Latina, o estamos absorbiendo conocimientos de países de América o de Europa. Simplemente creo que el tema de la cooperación turística es un campo con grandes posibilidades de desarrollo. Y es una demanda que muchos hemos detectado en nuestras relaciones profesionales. Por eso es importante el compromiso y la experiencia. Y ese compromiso y experiencia es el que tienen los miembros de la junta directiva, los delegados que conforman la asociación. Esto, Eduardo, garantiza la culminación con éxito de cada proyecto que se emprende, se cumplen con los acuerdos pactados, se potencia la cooperación, así que simplemente es eso. Hoy Asicotur es una grata realidad en pleno crecimiento en las reuniones que tenemos nosotros. Por ejemplo, todos los lunes tenemos reunión de comité ejecutivo y una vez al mes reunión de junta directiva, que justamente va a ser en estos días, y también una vez al mes reunión de asociados, porque más allá de los delegados están los socios protectores, que es una membresía que se quieran sumar a Asicotur. Te vuelvo a decir, con el mero objetivo de colaborar, cooperar en el desarrollo turístico de los destinos, de las empresas. Así que yo te podría resumir de esa forma la existencia de Asicotur en estos momentos en el mundo. Estamos muy orgullosos y con mucha humildad lo decimos porque fomentamos la cooperación, propiciamos la transferencia de conocimiento turístico, compartimos resultados, nuestros integrantes participan en las ferias, realizan ponencias, colaboran con proyectos, así que nada, estamos muy contentos con eso, Eduardo. Claro, aquí pues me vas a permitir hacer una especie de símil con otros episodios que hemos tenido en los que hemos hablado de la cocina, donde decíamos que la cocina tiene una parte de empresa, pedidos, alimentos, llegadas en plazo, precios, que todo funcione, y una parte artística, que es aquello de desarrollar la receta de la mejor manera posible para que tenga el mejor sabor posible. Yo cuando veo la actividad de desarrollo de destinos, veo algo parecido en el sentido de, pues por ejemplo, has mencionado el MotoGP. Vale, vamos a promocionar esta región. ¿Cómo lo hacemos? Pues puede haber a lo mejor 1.000.000 de maneras de hacerlo. Primero hay que caer en ello, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, yo creo que si traemos el Gran Premio de MotoGP o si hacemos, pues por ejemplo, que el Dakar pase por aquí, o yo qué sé, un festival de cine, yo qué sé, cualquier cosa, primero hay que tener, digamos, esa parte creativa de decir, bueno, pues vamos a poder hacer, se me ocurren estas alternativas, ¿no? Y luego está la parte técnica, científica, gestora, como lo queramos llamar, de decir, vale, muy bien, estaría estupendo traer el Gran Premio de MotoGP aquí o que pase por aquí el Dakar. Vale, hazlo. Esa parte luego, digamos, hay que cambiarse el gorro y decir, pues ahora ya no soy el artista que ha tenido la idea de que pase por aquí el MotoGP, sino que ahora tengo que ser el gestor que sea capaz de ver cómo esto se hace viable.
entiendo que vosotros, no sé si os repartís los trabajos de una manera técnico-artística o si cada uno es un artista técnico o cómo funciona esto para que de repente en un sitio donde no pasaba el Dakar, pues ahora pase. Claro, bueno, dejando de lado un poquito la actividad de Asicotour y adentrándonos bien en lo que es, yo interpreto esto como un impacto turístico, guión deportivo, guión económico de estos grandes eventos mundiales. Primero y principal tenemos que analizar de la importancia de que un evento como estos tipos de eventos puedan ir a determinados destinos. Primero hay que analizar la infraestructura que se tiene en el destino para poder recibir estos eventos. Segundo, hay que tener un relacionamiento constante entre los estados y los organizadores. Tercero, el estado, que en este caso la provincia o el ayuntamiento que pueda recibir este evento, tenga la suficiente conciencia de la importancia que generan. Porque en realidad, en el caso del MotoGP o en el Dakar, tienen manuales de procedimientos, manuales de funcionamiento que se tienen que ir adaptando y los destinos se van adaptando a esos manuales. Pero ¿qué pasa con esos manuales? Eso hace a la esencia del éxito del evento en cualquier parte del mundo. O sea, hoy vos ves cómo la Fórmula 1 puede ir a diferentes partes del mundo y en todas partes del mundo hacia dónde va, generalmente se transforma en un éxito por la convocatoria, por el nivel deportivo, pero sobre todas las cosas por la garantización de la organización. Lo mismo pasa con el MotoGP. Y en el caso del MotoGP, cada vez que va a un destino, requiere una serie de participaciones de referentes de diferentes ámbitos que puedan entender la importancia de este evento deportivo. ¿Por qué? Y porque no solamente se trata del éxito en la organización de este evento, del éxito en la organización deportiva, técnica en sí del evento, sino en todo lo que genera alrededor de ese evento. ¿Qué quiere decir con todo? ¿Qué se quiere decir con todo esto? Cuando el MotoGP llega a un destino, a Jerez de la Frontera, Aragón o a Termas de Río Hondo en Argentina, o a México, ¿qué es lo que sucede con esto? No solamente llega el evento, llegan las personas que quieren ver el evento. Eso produce un impacto económico, un impacto turístico, porque esas personas que quieren ver el evento proceden de otros países. Se quedan durante 3, 4, 5 días en el destino, consumen en el destino, y te imaginas que es una mezcla de culturas, porque en el caso de México, en el caso de Argentina, no solamente son mexicanos y argentinos. En el caso de Argentina, por ejemplo, llegan brasileños, llegan chilenos, llegan bolivianos, llegan uruguayos, cada uno con su idiosincrasia, y sin embargo impactan sobre una ciudad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la ciudad que recibe el MotoGP se llama Termas de Río Hondo. Y para que des una idea, Termas de Río Hondo tiene 45.000 habitantes. Y durante los 3 días pasan por la ciudad más de 90.000 personas, con lo cual duplican la cantidad de habitantes que tiene la ciudad. Entonces, esas 90.000 personas generan un impacto económico, generan un impacto turístico y a su vez este destino genera un impacto mediático, porque la competencia no solamente se la vive, sino que se la transmite en directo a más de 100 países. Entonces, es toda una sinergia que se produce con el evento. Para esto están involucrados no solamente personas participantes de los estados municipales o provinciales, sino también referentes de la policía, referentes de la seguridad, de la salud, los hoteles, los establecimientos hoteleros que tienen que de repente estar preparados para recibir esa cantidad de personas durante todos los días, no solamente preparados en cuanto a las camas, sino también en todos los servicios que brinden y la diversidad de miradas que se tienen de diferentes culturas. Vos te imaginas que pueden llegar personas que de repente de la organización estén acostumbrados a cenar a las 7 de la tarde y en Argentina se cena a las 9 de la noche. Entonces, esas cuestiones más todo lo que puedan ofrecer los destinos hace, como vos bien decías, a que cada artista se transforme en algo verdaderamente artesanal, porque cada
persona que integra todo este mundo se transforman en verdaderos artistas de cada temática. ¿Cómo se hace con el ingreso y el egreso de 30.000 personas al mismo tiempo? ¿Cómo se hace con el ingreso y egreso de 10.000 autos al mismo tiempo en el autódromo? ¿Cómo se hace con la llegada de los vuelos? Porque generalmente también tienes que tener en cuenta la cantidad de vuelos existentes a los destinos donde se realizan este tipo de mega eventos deportivos. Entonces, un poco es un trabajo muy serio que se realiza con 5 meses de antelación, donde están implicados absolutamente todos los actores que integran la cadena de comercialización, tanto turística, tanto de servicios, de infraestructura, de logística. Entonces, es algo que es una especie de relojito que tiene que funcionar muy, pero muy bien y no puede fallar absolutamente nada. Eso es un poco la esencia de este tipo de eventos internacionales como el MotoGP, que en el caso de la República Argentina ha sido muy positivo porque desde el 2013 hasta el 2000, este año se hace en Argentina se hace el evento, y ya creo que son cerca de 8 o 9 ediciones que se van realizando. Esto ha posibilitado el desarrollo de esa ciudad que te comento, de Termas de Riondo, pero también el posicionamiento de la República Argentina en este ámbito del turismo deportivo. Y es una de las tantas partes, una de las tantas cuestiones que se hace cuando se promociona un destino, cuando se desarrolla un destino y cuando se genera un impacto económico. Y cuando desciendes un escalón, o dos o tres, de este tipo de eventos, como pueda ser, pues eso, un mundial de fútbol, por decirte algo, unas olimpiadas, unos Juegos Olímpicos, mejor dicho, o un gran premio de Fórmula 1, etcétera, y la promoción se centra más en algo que sea más continuo, pero más pequeño, entiendo que la actividad entonces se convierte en algo que creativamente tiene que ser muy constante para ir prácticamente concatenando ideas de promoción una detrás de otra para que esas regiones o localidades sigan estando presentes en la mente de la gente, porque algo que vamos a hablar ahora después es de este tema de la percepción de un destino. Yo me imagino, por ejemplo, a la gente que decide dónde van a hacer escala los grandes cruceros, por ejemplo, y puede haber sitios que a lo mejor sean muy interesantes, pero que esas personas no lo tengan concebido así y digan, bueno, pues ahí para qué vamos a parar si nadie va a querer ir, cuando a lo mejor con el paso del tiempo eso cambia y sí que hay personas que dicen, oye, ¿por qué no paramos allí que a lo mejor está interesante? Con todo lo que eso conlleve, de que incluso hay situaciones en las que hay que construir incluso unos muelles nuevos, ¿no? O ampliar los que hay para que esas grandes moles, ¿no? Esos grandes barcos puedan desembarcar allí, puedan atracar allí. Pero me refiero a esta actividad de ese continuo, ¿no? Debe haber gente que esté constantemente diciendo, pues mira, pues ahora vamos a organizar, yo qué sé, la caminata por no sé dónde, o un descenso en lancha por no sé dónde, o ahora vamos a organizar aquí, yo qué sé, la fiesta de lo que sea que haga mostrar incluso a lugares próximos lo que se puede ofrecer en ese lugar, que tendrá que ser no ya en eventos tan grandes, por el contrario, algo mucho más continuo, imagino yo. Sí, más allá de la cuestión relacionada a los eventos deportivos, lo que estás comentando vos, eso habla de la diversificación de productos que se realiza hacia los destinos. Y esa diversificación de productos tiene que ir de la mano, lógicamente, después con la forma de promoción de los mismos para que un solo destino tenga esa posibilidad de recibir durante todo el año, como bien has dicho, numerosos turistas con diferentes gustos. Yo te doy un ejemplo muy concreto, por ejemplo, en el caso de España. La mayor parte de los latinos, por ejemplo, mira a España por Madrid, por Barcelona, de lo bonito que es, por la gastronomía, eventualmente Compostela, por su recurso histórico, religioso, o Málaga. Sin embargo, España tiene un sinnúmero de atractivos, de propuestas que muchos latinos quizás no las conocen o no tienen mucho conocimiento o no pueden acceder a esa información, salvo en estos últimos tiempos con la era digital, ¿no? Pero hoy la percepción de cualquier, por ejemplo, latino es ir a Europa y bueno, vas a Madrid, vas a disfrutar de Madrid, vas a Barcelona, te reitero, y después, y bueno, veremos 2, 3, 4 días, pero sin embargo, no sé,
España tiene una diversidad de propuestas, todo el sur de España, toda Andalucía, con los pueblitos blancos, los pueblos bonitos, pueblitos medievales, donde uno puede estar dos días en cada pueblo y de repente tienes un paquete turístico de 20 días solamente por el sur de España. Y tienes una diversidad de propuestas, Vejer de la Frontera, Rondas con ese puente histórico, Setenil de las Bodegas, que son cuestiones muy singulares, que no son comunes. O por ejemplo Baeza o Úbeda, la propia Granada, Sevilla, o toda la parte de los pueblitos costeros del sur de España. Y de repente dice, che, yo puedo tener 20 días de estar ahí en España. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué muchos, o por qué una determinada cantidad de personas, por ahí a lo mejor no tiene esa mirada? Y quizás porque se requiere una mayor presencia de esos productos. Y ahí es donde vos mencionas en la charla esta la posibilidad de ofrecer más cosas para tener continuidad. O sea, uno entiende, España tiene 80 millones de turistas que llegan por año y quizás la mayor parte son de Europa. No obstante, tiene una diversidad de productos muy grande y en cada lugar a donde uno va en España se sorprende por el atractivo que tiene cada ciudad o cada pueblito, por más chiquito que sea. Creo que es muy importante lo que habla sobre la percepción. De hecho, vamos a hablar de ello. Mira, vamos a enlazar con el tema de lo que podríamos llamar embajadores, sean voluntarios o involuntarios, de lo que sería la marca de un lugar, ¿no? Y ahora cuando estabas diciendo esto, de la diversidad de opciones que puede haber en un lugar como España, al final yo creo que tiene mucho que ver la percepción que se tiene de un lugar con las personas famosas que pertenecen a un lugar o que proceden de un lugar. Así es. Y en este caso, pues podemos pensar que a lo mejor hay países pues que tienen como muy buena percepción al exterior, porque a lo mejor, pues yo qué sé, un futbolista se comporta de una manera excelente en alguno de los ámbitos, y entonces, pues mira, pues si el futbolista es, yo qué sé, tiene una deportividad muy alta, pues es porque en ese país la gente tiene una deportividad muy alta, ¿no? Al final lo que se ve se tiende a extrapolar a lo que no se ve, ¿no? Y en este caso que estabas diciendo, me estaba viniendo a la mente que precisamente en España hay un youtuber que es uruguayo, que vive aquí en España, se llama Gastón Marota. No le hacemos promoción porque tiene 1.000 millones de veces más presencia que este podcast, o sea que no es ninguna cosa rara. Que el hombre pues se dedicó a recorrer España. Y cuando lees los comentarios que hay en sus vídeos de YouTube, son muy recomendables, pues muchos de ellos dicen, oye, pues yo soy español, llevo viviendo en España no sé cuántos años y yo no conocía esas pozas donde te estás bañando ahí, que están en, yo sé, en la provincia de Murcia o en Extremadura, tal, que son lugares que no Claro. tienen tanta potencia, digamos, turística o de, digamos, publicitaria. Y mucha gente dice, pues tiene que venir una persona que ha cruzado el charco, ¿no? Que viene desde Uruguay y se está recorriendo el país a explicarme que fíjate qué charco más chulo tenías aquí para bañarte y tú no lo sabías. Y muchos de los comentarios son, joder, muchas gracias, ¿no? Porque ahora ya lo conozco y lo tengo a un paseo de mi casa, ¿no? Y muchas veces esa percepción proviene de estos embajadores. Y entiendo que estos embajadores en asociaciones como Asicotur o como entidades en las que tú has formado parte o incluso has presidido, también será algo que se deba tener en cuenta, ¿no? Para mejorar la imagen que se tenga o potenciar la imagen que ya pueda ser buena, pero potenciarla de algunos lugares diciendo, pues mira, esta persona puede representar bien los valores que nosotros queremos transmitir de este ámbito de sitios, ¿no? Entiendo que también habrá una participación en ello. Claro, eso, ahí ya nos adentramos específicamente en lo que son las estrategias para la promoción turística internacional de los destinos. Y es importante que lo menciones porque en el caso específico de lo que vos mencionas, embajadores, en Argentina nosotros teníamos un ámbito que se llama marca país y en donde a lo largo del mundo íbamos otorgando el certificado de marca país a esta especie de embajadores argentinos que estaban en el mundo y que son de relevancia, futbolistas, artistas, profesionales de la medicina, profesionales de diferentes ámbitos y que nos ayudan por el solo hecho de decir, quizás el caso más emblemático es el de Lionel Messi,
que es el argentino quizás más conocido en el mundo en el ámbito futbolístico. Pero así también, entrenadores que en estos momentos están en equipos de fútbol de España, como Simeone, por ejemplo, que cuando uno habla de eso, habla de Argentina y automáticamente te lleva a Argentina. Pero tienes que tener en cuenta, Eduardo, que esta es una parte de las estrategias efectivas de la promoción turística internacional para poner en vidriera un destino en el mundo. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad vos necesitas de estos elementos, los embajadores, como vos decías, los medios de comunicación que puedan dar a conocer, los medios masivos de comunicación, los especializados. Ahí entramos ya en la parte específica de la promoción turística, porque también necesitas de los tour operadores que te vendan, que pongan en góndola los paquetes y los destinos. No es lo mismo que vos te vayas de repente a Murcia y pases caminando por una vereda y encuentres un cartel promocionándose de Argentina en una agencia de viajes. Esto ayuda. También ayudan las aerolíneas a que llegan, por ejemplo, en este caso te voy a hablar de Argentina porque mi experiencia, todas las aerolíneas que llegan a la Argentina, bueno, un destino tiene que hacer acuerdos para que pueda visibilizarse el destino en la estructura de comunicación de la aerolínea. Después están las activaciones en la vía pública, cartelerías, micros, taxis, eventos. También se pueden hacer acciones no convencionales, eventos que sean llamativos en público, eventos de gastronomía, deportivos, culturales, a donde puedan llegar el impacto. Otro elemento muy importante de la promoción turística internacional es la promoción digital. Hoy vos mencionaste en 2 o 3 ocasiones la importancia de los influencers, de los youtubers. Yo te sumaría las redes sociales, Facebook, Instagram, X, las menciones en Google, lo mismo que YouTube, LinkedIn. Y además de eso, una estrategia de que esos influencers puedan ir al destino, a conocer el destino y a promocionar el destino. Vos hablabas recién de este influencer uruguayo que estaba en España y mostraba esto, hay que hacerlo con influencers de muchos países, lo mismo que los press trips, hay que llevar periodistas a que conozcan el destino y después en su lugar de origen puedan comentar la experiencia, lo mismo que los fan tour. Eso tiene que ir de la mano con el destino que tiene que participar en las ferias de turismo. En las ferias de turismo de todo el mundo, en Europa quizás la más conocida, la que tienen en Madrid, es Fitur, pero también ahora se va a realizar ITB en Alemania, la WTM en Londres, la TTG en Rimini en Italia, la BIT de Milán, o sea, Top Resa en Francia, en París. Hay que estar presentes para visibilizar y después generar misiones comerciales también para vender. Ahí ya estamos hablando de la promoción específica, bien turística, ¿no? Y llevar a operadores, establecimientos hoteleros, los que generan las excursiones, participar en ferias de producto. O sea, creo que el tema de los embajadores es importante, pero es una parte de estas estrategias que se tienen que tejer para realizar una efectiva promoción turística internacional del destino. Te vuelvo a decir, y quizás cito España porque me encanta el país y he tenido la oportunidad de recorrer muchas partes de España en la última década, pero ¿te imaginas que todos los ayuntamientos del sur de España se unan en la zona de Andalucía, por ejemplo, y salgan a promocionar esos pueblitos hermosos o cerca de Toledo? Una vez anduve cerca de Toledo y veía a lo lejos algunas poblaciones que todavía tienen esos viejos molinos que te simbolizaban a Don Quijote de la Mancha. Y sí. Sin embargo, en Argentina, nosotros desde que somos niños nos enseñan en la literatura esa cuestión relacionada a Don Quijote de la Mancha. Entonces, ese producto se transforma en aspiracional. Y para aquel que llega a España y te dice, mirá, cuando era chico yo veía a Don Quijote de la Mancha y hoy estoy viendo esos molinos hermosos que están, qué sé yo, a 50, 100 kilómetros de Toledo. Entonces, esas cuestiones son las que se tienen que analizar cuando uno genera una estrategia de promoción turística y, como has dicho al comienzo de la charla, ¿cómo hago para darle turismo a todo el año y a todo el país? Y no centralizar solamente en las grandes ciudades que son las más tradicionales, como a la inversa. ¿Cómo hago para no centralizar solamente todo el turismo, en el caso de Argentina, en Buenos Aires? Y bueno, se hace un trabajo
de estrategia de promoción con la diversificación de los productos y la diversificación de los destinos. Pero te vuelvo a decir, es muy lindo este ámbito para charlar, porque en realidad entran numerosos actores que integran la cadena de comercialización, la cadena de promoción, donde todos tienen que estar alineados, todos tienen que tener el mismo objetivo, las mismas metas para poder concretar esto. Entonces vos ahí vas a tener un éxito cuando posicionas un destino. Cuando se habla de formatos largos de transmisión, yo creo que lo que tienen de particular o lo que tienen de beneficioso es que son capaces de mostrar realidades mucho más cercanas de lo que es el estereotipo. Y me refiero, si pensamos en cuando alguien, pues volviendo al ámbito de vídeos de YouTube y cosas similares, ¿no? Alguien que se va a una zona, imagínate Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires tengo la percepción de que le ocurre un poco lo mismo que si pensamos en España y alguien habla en una charla de 10-15 segundos de España, pues va a salir las sevillanas, la paella, y va a parecer que en España todo el mundo va con una guitarra, con una peineta y va taconeando, ¿no? En el caso de Argentina, del caso de Buenos Aires, pues en 15 segundos es muy probable que para hablar de ese destino se ponga una música de tango y pues probablemente un balón de fútbol de imagen de fondo, ¿no? Cuando se pasa a formatos de transmisión más largos, lo bueno que tiene es que cuando un youtuber de estos se va a Argentina y se recorre pues la Patagonia o se recorre mismamente el propio destino de Buenos Aires, pero se tira allí unos cuantos días y empieza a mostrar todo lo que además hay, es decir, que una ciudad como Buenos Aires, pues evidentemente tiene algo más que mostrar que el tango, por ejemplo, ¿no? O que lo que tú decías, que el sur de España, o incluso lo que es España como país, es algo más que pues, bailar sevillanas, por ejemplo, o comer paella, que es una imagen que es muy pregnante, ¿no? En el exterior. Entiendo que aquí, claro, no solamente es el trabajo de promocionar, sino también el trabajo de superar un escalón que efectivamente ya estaba dado, porque, oye, decir tango Argentina es algo que ya está, digamos, conseguido, ¿no? Yes. Pero ahora decir, más allá de eso, caramba, es que estamos hablando de una ciudad que no sé qué extensión tiene, porque yo creo que ya nadie sabe qué extensión tiene, ni dónde empieza, ni dónde acaba, dónde está el límite de esa ciudad. No podemos pensar que ahí solamente se esté hablando y se esté viviendo el tango, ¿no? Entonces, hay ese escalón de más. Entiendo que también será en algún momento tiene que acabar siendo una prioridad a nivel de descripción turística, ¿no? Sí, por supuesto. A nosotros nos sucedía, nosotros comenzamos a promocionar Argentina en enero del 2020 y tuvimos gestión hasta diciembre del 2023. Recuerdo muy clarito que antes de la pandemia, nos fuimos nosotros a Madrid y nos reunimos con estos grandes operadores, uno de los más grandes operadores que tiene España. Y nos juntábamos con ellos y nos decían que necesitaban diversificación de productos. ¿Por qué? Y porque tenían muchos clientes que ya habían ido a la Argentina y ya habían estado en Buenos Aires. Entonces, el cliente quería volver, pero ¿qué más le ofrezco? Entonces, nosotros trabajamos mucho en ese sentido. Hicimos muchas misiones comerciales, activaciones, participaciones en ferias y tantas otras cuestiones como te mencionaba hace rato. ¿Y qué es lo que mostrábamos? El otro Buenos Aires, el Buenos Aires de los boliches, de los rooftops. Este tipo de estrategias tienen que estar involucrados los tres niveles de los estados. Como bien sabes, hay estados nacionales que se encargan de promocionar los países en el mundo, hay estados provinciales que se encargan de promocionar la provincia o su región en el mundo, y los ayuntamientos o los estados municipales que se encargan de promocionar su ciudad. Entonces, estos tres rangos de estados tienen que estar alineados y para esto hace falta también el sector privado, que quiere decir establecimientos hoteleros, agencias de viajes, prestadores de servicios, entidades que representan a los diferentes actores de la cadena de comercialización turística. Entonces, cuando todos están alineados, tienen los objetivos, las metas concretas, es allí donde tienen que salir a promocionar no solamente el principal destino del país, sino también esta diversificación de productos para que los turistas puedan ir a esos destinos durante todo el año y no solamente durante todo el año, sino también a todo el país. Eso es lo que nosotros hemos hecho en la República Argentina en ese sentido.
estamos conociendo muchas veces situaciones, me viene a la mente, según estamos hablando, eh, lugares que dependen mucho, digamos, de lo que es su feria, ¿no? O lo que es su feria o lo que es su evento anual. Aquí en el norte de España hay un evento que es clarísimo, que es en la región de Asturias, el descenso del río Sella. El descenso del río Sella es un acontecimiento muy multitudinario que se da pues una vez al año, donde pues se desciende por el río Sella. Muchas personas, muchísimas personas acuden ese día, pues oye, con su embarcación, con su canoa, con su piragua, a hacer ese descenso por unas aguas que son relativamente tranquilas hasta el final del río, ¿no? Se produce un día al año y en una población que es relativamente pequeña de manera estable, durante unos días pues recibe de repente a una afluencia de visitantes que sobrepasa con mucho lo que es habitual no solamente en esa población, sino en las poblaciones de alrededor. Y sin embargo, el resto del año es un lugar que tiene una bajada de visitantes evidentemente muy grande porque no se puede mantener, es imposible mantener ese nivel de visitas que tiene el descenso del río, ¿no? Entiendo que vosotros desde la asociación os estáis encontrando con situaciones como esta en cantidad de lugares, ¿no? Que a lo mejor, pues cuando se piensa en ese sitio, pues sé, las fallas de Valencia, por decirte algo, o los Sanfermines en Pamplona, o el Festival de Tango que decíamos antes de Buenos Aires, entiendo que vosotros, con la presencia que tenéis en tantos países, tendréis un listado, no sé si mental o escrito, imagino que escrito, de todas estas situaciones, es decir, cómo podemos alargar esto que no sea solamente el conocer este lugar un día al año, una semana al año, y si se ha conseguido hacer con esta semana al año, ¿qué mecanismo se ha seguido para poder aumentarlo en el resto del tiempo, ¿no? Claro, eso se llama desarrollo turístico para romper la estacionalidad. O sea, ¿qué sucede? Cuando hay un evento anual en determinado momento, es la temporada alta, sea una semana o sea un evento nada más. Y después te queda todo el año. ¿Cómo haces para atraer al turista? Mira, hay que tener en cuenta desde lo más básico, ¿no? Hay 5 elementos que inciden en el desarrollo turístico de cualquier destino, desde el más chiquito hasta el más gigante. La religión, siempre hay una iglesia o una parroquia en el pueblo. La historia, los detalles del nacimiento de cada localidad. La gastronomía, la identificación como mínimo de un referente gastronómico. La cultura, poner en valor, por ejemplo, la música, la danza tradicional o el arte del lugar, aunque sea uno, por más chiquito que sea ese pueblo. Las artesanías, alguien siempre identificas algún artesano en la localidad. Entonces, se hace un análisis del atractivo natural de la localidad y región, que puede ser paisajístico e intangible, y se suma a estos 5 elementos. Además, hay que generar nuevos espacios para el desarrollo de estos elementos originales y el aprovechamiento de espacios urbanos para la puesta en valor de los elementos detectados. No te quiero marear mucho, pero en realidad, vos teniendo estos 5 elementos, religión, historia, gastronomía, cultura, artesanía, ya de por sí tienes cuestiones básicas para la atracción del turista. Después, ¿qué es lo que se hace durante el año? Por eso es importante que el Estado, el referente civil, el alcalde o el gobernador, más el sector privado estén consustanciados con esto. Porque otro elemento importante para desarrollar esto son por ejemplo, las convenciones, los congresos, se llama turismo de reuniones, que también puedes habilitar un espacio para que se hagan reuniones de 50 a 100 personas y que ese destino pueda ser conocido. El tema del turismo deportivo es importante. Vos mencionabas, creo en alguna parte de la charla también, cómo pequeñas actividades constantes de aprovechamiento en los espacios generan este tipo de cuestiones relacionadas al turismo deportivo. En el norte de España es común que haya, más allá del tema del Camino de Santiago, espacios de trekking constantes, y eso atrae gente. Siempre hay runners o gente que les gusta practicar esta vida al aire libre. En algunos lugares también se aprovecha la pesca deportiva. En otros lugares se pone en valor, te reitero,
la historia, la gastronomía, la cultura, la religión, las artesanías. Entonces son muchos elementos que se van sumando al desarrollo turístico y que te permiten romper la estacionalidad. Bienvenido sea si el alcalde o el gobernador puede generar obras de infraestructuras relacionadas al turismo. ¿Te imaginas en una localidad que te generen un centro de convenciones para 100, 200, 500 personas? Es importante que te puedan generar o poner en valor no solamente la parroquia, sino centros de interpretación. También es importante que a la gente que está en la cultura, la música, la danza o el arte puedan tener espacios donde expresarse y en forma continua, y esa expresión en forma continua después se transforme en un valor agregado como atractivo turístico, o que la gastronomía, por ejemplo, se detecten 1, 2, 3, 4, 5 platos típicos de la zona y después pueda transformarse eso en un atractivo turístico. Creo que estas cuestiones son las que muchas veces en la asociación nosotros charlamos, porque en la asociación más que todo generamos esta transmisión de conocimientos desde el punto de vista filantrópico, pero también cada uno tiene su profesión y trabaja constantemente en identificar estas cuestiones que hacen al desarrollo de estos pequeños destinos o estos pequeños pueblos. Quizás si la bajada del río Sella, como me decías, pueda tener o puedan identificarse otro tipo de atractivos. Siempre que hay un río pueden generarse otro tipo de cuestiones, actividades en kayak. Realmente no conozco la geografía, pero te comento de la experiencia que uno tiene del desarrollo de destinos en otros destinos. Siempre hay que hacer un poquito de territorio y después identificar, pero mínimamente te voy diciendo lo que se puede hacer para romper la estacionalidad, de extender la presencia de turistas durante todo el año. Aquí hay que distinguir, sí que me gustaría que las personas que nos están escuchando entiendan la dificultad que tiene hacer esto bien. ¿Y a qué me refiero con hacerlo bien? Por un lado, el turismo puede ser una herramienta fantástica para evitar que lugares que tienen poca población se queden excesivamente aislados o que se queden excesivamente carentes de servicio, puesto que el turismo puede activar o reactivar o mejorar la economía de esos municipios con la llegada de turistas. Por otra parte, si esa llegada de turistas es muy grande y lo que se hace es cambiar excesivamente, de una manera excesivamente sustancial, la esencia de la infraestructura de esos lugares, realmente lo que se podría entender es que se está llegando incluso a una desaparición de ese lugar como tal, o en un sentido metafórico, a la destrucción de ese lugar. Hacerlo bien es muy difícil porque efectivamente hay que encontrar ese equilibrio entre que llegue algo más de turismo a esas localidades que tienen ese encanto, pero imaginemos una aldea rural que tiene un encanto histórico por su entorno natural, por la tranquilidad que tiene. ¿Qué ocurre si de repente pues ahí colocamos 25.000 plazas hoteleras alrededor de ese lugar o en ese propio lugar? Se acaba por destruir esa esencia. Sin embargo, si no va absolutamente nadie, es posible que ese lugar quede excesivamente aislado. Entonces, llegar a una manera de hacerlo bien requiere primero un conocimiento de la esencia del lugar y luego una capacidad de sentido común, vamos a decirlo así, para hacerlo lo suficiente, que sea lo suficiente, que no sea demasiado poco, pero tampoco demasiado alto, porque entonces se acaba un poco con la esencia de ese lugar. Eso me gustaría que la gente que nos escucha, no estamos hablando ya de este debate de turismo de masas sí, turismo de masas no se trata de eso, sino se trata de que sea una ayuda y a partir de un cierto punto no se convierta en algo que perjudicara más al lugar de lo que ya lo ayudara. Entonces es una situación muy difícil. Eduardo, hay que especificar una cosa. Una cuestión es el desarrollo turístico para aquellos destinos que necesitan romper a la estacionalidad, y otra cuestión es la planificación del destino turístico sobre el impacto que pueden generar los turistas en esos destinos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso siempre hablo de una consonancia y un acuerdo y consenso que tiene que existir entre los estados y el sector privado. Si yo busco el desarrollo de un destino turístico, por más pequeño que sea, siempre tengo que tener la planificación de cuánto es el poder de carga o de soporte que tiene de cantidad de turistas de ese destino.
Después tener en cuenta si es un destino urbano muy fuerte o es un destino, como bien dice, de las aldeas. A mí me encantan las aldeas del interior de España y tienen que tener una planificación para saber hipotéticamente cuál es el impacto de carga que pueden tener con la cantidad de turistas. Sobre esa base es lo que se trabaja para saber, bueno, por año mi planificación es tener una determinada cantidad de turistas, no en forma desmesurada, sin conocer incluso la cantidad que puede llegar. No, tiene que ser todo muy estratégico. Por eso las palabras estrategia, planificación, desarrollo, tienen que ser bien utilizadas. La estrategia para saber qué quiero hacer, a dónde quiero ir, con qué. El desarrollo para saber cómo puedo progresar con esto. Y la planificación para planificar lo que se va a venir. Porque también esto tiene como consecuencia, te imaginas un destino, no sé, te puedo decir Baeza o Úbeda, no tienen una capacidad de carga de 90.000 personas por día. Entonces vos tienes que, cuando planificas el desarrollo y la promoción después de un destino, tienes que saber, como bien dices, dónde es el punto de equilibrio para que esa promoción, entre comillas, y de la mejor forma que me entiendan, no sea desmesurada y produzca una masificación, o algo masivo a ese destino, y ese destino después no sepa cómo administrar esa cantidad impresionante de turistas que pueden llegar. Entonces ahí es precisamente donde vos mencionas que se produce una colisión entre el mantenimiento o el sostenimiento de la idealización de ese destino con la llegada en cantidad masiva de turistas. Yo creo que es muy importante que tanto los destinos como las empresas entiendan, se concienticen sobre estas palabras que son importantes. ¿Para qué sirve el desarrollo? ¿Para qué sirve la planificación? ¿Y para qué sirve la estrategia? ¿Y cómo se debe utilizar estas tres cuestiones para los destinos turísticos en todo el mundo, ¿no? Entiendo, lógicamente, que hay muchos destinos que sí lo hacen, pero si desde el momento en que comenzamos a hablar sobre esta posibilidad de la cantidad de turistas masivos, de la cantidad de turistas que son incontrolables, es porque existen casos en el mundo de que está sucediendo. Y eso no es ninguna crítica a los destinos, sino por el contrario. En este caso nosotros siempre colaboramos con esas cuestiones relacionadas a la planificación. Pero creo que hay que tener en cuenta esto. Desarrollo, estrategia y planificación son palabras que no solamente deben estar puestas en los proyectos, sino tienen que estar bien sustentadas, tienen que estar bien concientizadas por parte de todos los que integran, insisto con esto, la cadena de promoción y comercialización turística. Y según tu experiencia, porque yo según te estoy oyendo hablar, hay una cuestión que me viene a la mente y es decir, bueno, ¿y qué es primero, la gallina o el huevo? Y me explico. Cuando hablabas antes de un factor importante es, por ejemplo, que lleguen aviones, que las líneas aéreas pues lleguen a un destino, que tengan una cierta frecuencia y den una cierta facilidad para llegar, ¿no? Y claro, yo me pongo también en la posición de la compañía aérea y diré, bueno, ¿y para qué? ¿No? Entonces, claro, si hay un atractivo turístico al otro lado de esa línea aérea, digo, vale, pues yo no tengo ningún problema en poner no sé cuántos aviones, no sé cuántos horarios, pues mira, lo que me pueda permitir el aeropuerto o lo que se pueda permitir por navegación, ¿no? Pero claro, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué hay al otro lado? Y en el otro lado, en el destino, pues entiendo que se podrá decir, vale, pero es que si no tenemos posibilidad, porque no hay líneas aéreas que lleguen hasta aquí, viene un avión al día y demás, pues ¿para qué vamos a desarrollar aquí una infraestructura que pueda admitir a no sé cuántas personas si luego pues no hay aviones que los puedan traer hasta aquí? Y entonces se crea este círculo, ¿no? Y según tu experiencia, ¿cómo se rompe? Habitualmente, ¿cómo se rompe? ¿Es primero la gallina o el huevo? Primero y principal, insisto con este tema, planificación, estrategia y desarrollo. Segundo, y te doy un ejemplo muy práctico, cuando uno va a comprar algo, ¿por qué lo compra? Porque lo necesita, pero segundo, porque está la oferta. Entonces tenemos que tener una muy buena oferta para poder salir a promocionar el destino. Entonces, primero tenemos que mirarnos hacia adentro y saber qué es lo que queremos ofrecer. Cuando sabemos qué queremos ofrecer y desarrollamos esa propuesta, desarrollamos el producto, vamos a salir a promocionarnos. Entonces, la mayoría de los países tienen
dos o tres opciones de llegada de turistas. La primera por vía terrestre, la segunda por vía aérea y la tercera por vía marítima o vía fluvial. Entonces, quienes están en un destino tienen que saber estratégicamente cómo va a ser la planificación de promoción de llegada de esos turistas. ¿Me conviene que lleguen por vía terrestre? Sí, también me conviene, listo. Ahora, vamos un poquito más allá. Necesitamos turistas, cada vez que se menciona el avión es porque seguramente habrá turistas a más de 500, 1000 o 5000 kilómetros a los cuales aspiramos a que lleguen a nuestro destino. Y ahí vamos a hablar con las líneas aéreas, pero tenemos que tener antes la oferta concreta de saber qué es lo que promocionamos, qué es lo que ofrecemos para generar el interés en la línea aérea. Y ahora el otro secreto es, cuando vas a hablar a la línea aérea, entender también un poquito del lenguaje aeronáutico, esto es un poquito más técnico, de saber qué tipo de aerolíneas son, qué tipo de aviones tienen y qué tipo de audiencia tiene esa audiencia o clientes que tiene esa aerolínea para que puedan llegar al destino. Entonces, primero y principal, tenemos que tener una buena oferta, Eduardo, del destino para poder ir a hablar con las aerolíneas, para que esas aerolíneas puedan llegar al destino y saber con quién vamos a hablar en las aerolíneas. Tenemos que hablar con el director de rutas, con que es el que decide si va o no va. Tenemos que saber qué tipo de aviones son. No es lo mismo, y saber el destino nuestro que quiere recibir. O sea, no es lo mismo que yo vaya a promocionar Buenos Aires y quiero que vengan aviones o aerolíneas, más vuelos de México, más vuelos de España, más vuelos de Inglaterra, a que sea una ciudad del interior de Argentina donde quizás no tenga un aeropuerto con las características para recibir un avión de fuselaje ancho y tenga que tener conexiones vía Buenos Aires. Entonces tenemos que saber también ese tipo de cuestiones, y ese tipo de cuestiones tienen que saberla el funcionario que va a promocionar el destino. No podemos aspirar de una localidad del interior que no tiene un aeropuerto para recibir un avión de fuselaje ancho a querer recibir un vuelo internacional si el aeropuerto no está en condiciones o el aeropuerto no es el ideal, capaz que está en condiciones, pero no es un aeropuerto ideal para recibir un avión grande. Entonces tenemos que saber todo eso a la hora de querer promocionar. Insisto con esto. A mi criterio, tenemos que tener una muy buena oferta, saber qué tipo de turista queremos atraer, saber qué mercados a los cuales queremos apuntar y saber específicamente en la planificación el rango de tiempo en el cual tenemos que hacer esas gestiones para saber la cantidad de turistas que queremos traer a ese destino. Hay que interiorizarse mucho de esto, Eduardo, porque muchas veces, te lo digo por experiencia misma, ¿no? Uno comete algunos errores en la gestión y comete aciertos, pero de eso se aprende. Hay muchos ministros de turismo o secretarios de turismo que muchas veces van a hablar con las aerolíneas y van a hablar desde el punto de vista turístico, porque ellos están convencidos que tienen productos, pero sin embargo no hablan el lenguaje de la aerolínea. Saber cuántos asientos tiene el avión, cada cuánto puede llegar, la distancia que hay, qué tipo de clientes tiene. Por ahí a lo mejor es una aerolínea low cost o es una aerolínea legacy. Entonces hay que saber, hay que saber con quién hay que hablar, qué es lo que hay que decir, porque muchas veces te vas a aerolíneas y capaz que estás hablando con el gerente de marketing y el gerente de marketing no decide que vayan más vuelos o no. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta por parte de quienes tienen la responsabilidad de promocionar o desarrollar los destinos hacia otros países, en este caso, cuando uno quiere traer vuelos de otros países. Entiendo con el paso del tiempo, con la aparición de redes sociales y todo esto, el conocimiento del mundo ha ido haciéndose como que un poquito más extensivo. Cuando empezamos a ver los vídeos de viajes, pues evidentemente los primeros vídeos de viajes eran a esos destinos mundiales que todo el mundo quería ver. Es decir, que pues si Sí. alguien iba a Francia, pues para mostrar la Torre Eiffel, y alguien iba a México, pues para mostrar el DF o para mostrar Cancún, o pues, si ibas a, pues lo que decías antes, a Argentina, pues para sacar el obelisco, o si ibas a Italia, pues el Coliseo y, pues te voy a decir, la Torre de Pisa o Venecia, o bueno, hay muchas cosas que ver ahí también, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues se empezó a decir, oye, además de esto, que bueno, llegó un momento en el que dijeron, ya os hemos mostrado estos destinos que todo el mundo quería ver inicialmente, existen otros. Y empezamos a conocer a personas que se han dedicado a mostrar, pues me viene a la mente, por ejemplo, en países como México,
pues tengo en mente a creadores de contenido que se han dedicado a recorrer multitud de lugares de México y que nos han enseñado a todos los que estamos aquí al otro lado que allí había muchísimo que ver y de una calidad, vamos a decir, turística, visitable, de mucha visitabilidad o de mucha apetencia por ir, de una calidad enorme, ¿no? Te quedas diciendo, caramba, eso también está allí y eso también está allí y no sabía ni que existía. Entonces entiendo que el tejido de infraestructura que se va haciendo necesario para llegar a lugares que antes pues no se conocían fuera del ámbito cercano, estará creciendo de una manera sostenida, sobre todo en países que ya eran turísticos en un modo de foco, en un sitio, y que ahora están dándose a conocer progresivamente otros destinos dentro del mismo país que también son muy interesantes y que eran menos conocidos. Claro, ahora hay que llegar hasta allí, ¿no? Entiendo que también tendréis una demanda por parte de esos lugares que, vamos a decir, vienen en una segunda oleada y que antes no formaban tanta parte de la conversación. Así es, acabas de decir algo muy cierto, más allá de la diversificación de productos. Primero y principal, la tecnología ha colaborado muchísimo en el conocimiento de nuevos destinos. Los influencers, los youtubers que hoy se dedican a viajar por el mundo, que es un trabajo de ellos, lógicamente, dan la posibilidad a muchos destinos de ser conocidos en cualquier parte del mundo. Hoy cualquier persona entra a YouTube y escribe Lobios y de repente se encuentra con un youtuber que anduvo en el norte de España visitando el pueblito y conoce o San Juan del Río en la zona de Galicia. Entonces, y lo mismo pasa a la inversa. Tú estás en Portugal o estás en España y de repente encuentras un youtuber que anda en el interior de Colombia y te encuentras con un lugar que se llama Paipa y donde hay aguas termales y de repente uno mira y dice, no conocía, o en Ecuador con baños de agua santa donde hay pequeñas cataratas. Entonces, es muy importante esto, lo que mencionas, porque quizás casi en forma natural estos youtubers, los influencers, se han transformado en verdaderos propulsores de destinos que no conoce la gente masivamente y que hoy esos destinos tienen la posibilidad, más allá de las propias acciones de promoción que puedan hacer el destino. Pero te imaginas, por ejemplo, vos que estás en España y de repente conoces baños de agua santa en Ecuador y no los conocías. Y capaz que Baños de Agua Santa, el municipio de Baños de Agua Santa, no haya hecho nunca una acción de promoción en España. Entonces, de repente vos lo estás conociendo en forma natural. Y ese es el valor agregado hoy que tienen los youtubers, los influencers, las redes sociales en sí, porque en realidad la llegada de redes sociales nos permiten ver a nosotros una infinidad de propuestas, sin hablar de los algoritmos que tienen las propias redes sociales que te van llevando a la tendencia donde vos quieres mirar. Así que creo que eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, los destinos tienen que tener en cuenta estas cuestiones para saber, es muy importante meterse en las redes sociales, analizar las redes sociales. Nosotros cuando estábamos en nuestra gestión en Argentina teníamos un tablero de inteligencia de datos donde analizábamos todo lo que sucedía en el mundo de las redes sociales en el momento y sabíamos las menciones, los diálogos que existían sobre los destinos en el tema turístico. Pero es muy importante esto. Hoy por hoy, en forma natural se está dando esta promoción de estos destinos más novedosos, que muchas veces mucha gente no los conoce, porque en realidad la dinámica de la vida, la historia o el propio turismo te lleva sobre todo a las grandes ciudades o los destinos más conocidos o más reconocidos. Sin embargo, en cada país tienen sus secretos, tienen sus productos desarrollados o productos para desarrollar. Los mismos youtubers o influencers descubren nuevos productos que quizás necesitan ser desarrollados. Así que bienvenido sea todo eso, porque en realidad ayuda muchísimo, ayuda a la planificación de viajes. Hoy ingresas a Internet con el Google Maps o cualquier elemento de apoyo geográfico y más, 5, 6, 7
videos que puedas ver sobre ese destino, es como si estuvieses caminando por ese destino. Entonces puedes hacer una planificación más ordenada del viaje, saber cuánta distancia hay, cuánto se demora, por qué carretera tienes que ir, por qué calle tienes que circular en el pueblito, a dónde está la plaza principal, a dónde está la catedral, o a dónde se destacan el bar o el restaurante, o cuál es la comida típica y hasta cómo se hace la comida típica. ¿Vos te imaginas que eso lo puedes ver sentado desde la comodidad de tu casa? Y puedes armarte el viaje. Y cuando llegas al destino, implícitamente dices, aquí es esto, aquí es esto, aquí es esto, pero ya lo tenías ordenado en el viaje. De hecho, voy a repetir prácticamente textualmente una cosa que ya mencioné cuando estuvo aquí en el podcast Carla Galíndez, de Destinos y Negocios, que comenté una cosa que había visto de un gran transmisor de viajes, Christian Leblanc. Estaba mostrando una visita que había hecho a una zona de Filipinas, muy espectacular, unas playas y unos entornos naturales increíbles. Y mientras aparecía él, pues buceando en esas aguas, tenía una voz en off que iba diciendo, vosotros podéis ver lo que nosotros vimos cuando estábamos aquí, lo que no podéis es sentir lo que nosotros sentimos cuando estábamos aquí. Lejos de Así es. evitar los viajes, este tipo de vídeos lo que hacen es fomentarlos en el sentido de que todo el mundo debe tener claro que por muy bien hechos que estén, y estamos hablando de gente pues como este Christian Leblanc, de Alan por el mundo, yo que sé, cualquiera de estos que tiene una capacidad de transmisión muy buena a través de los vídeos, no tiene al final mucho que ver con la capacidad de sentirlo en el sitio. Incluso comentamos que hay lugares que en cámara no dan bien, y que sin embargo, luego estar en el lugar es algo muy impresionante. Hay lugares que a lo mejor son muy áridos, zonas pues que se han generado a lo largo de los años, que no hay árboles y demás, y que sin embargo, una vez que se está allí, impactan mucho, pero en una cámara es más difícil de transmitir, ¿no? Y esto Así es es. como cuando, Sí, sí. yo que sé, hacen resúmenes de libros, ¿no? Una cosa que ha pasado durante mucho tiempo, una disyuntiva que había. Si tú escuchas el resumen de un libro, ya no te apetece leerlo o te apetece más leerlo. Si tú ves una reseña de una película, ¿te apetece más verla o ya como has sabido la reseña ya no te apetece verla? Al contrario, si tú lees el resumen, o te dicen el resumen de un libro, lo más normal es que acto seguido vayas a buscar ese libro. Con los viajes, entiendo, ocurre más o menos algo parecido, multiplicado por 1000, porque la vivencia del ambiente es algo inigualable y muy difícil de transmitir. Carla nos decía que lo más parecido que entendía que se podía transmitir, evidentemente, era el vídeo, ¿no? Por aquello de que podía además traer algo de lo que es el sonido, ¿no? Pero aún así es algo muy, muy, muy difícil de transmitir, sobre todo en algunos entornos que en cámara pues no dan bien. Y esto al final pues acaba teniendo un requisito de que las entidades que están en estos lugares sean capaces de una manera o de otra demostrar que a lo mejor el sitio en el que estás no da tan bien en cámara por esos colores o lo que sea, pero que la vivencia es indiscutible. Pero por supuesto, pero sí hay una realidad en esto, Eduardo, ¿no? Te ayudan mucho a generar esa aspiración o inspiración a querer viajar a ese destino. Y ahí está el secreto después cuando llegas al destino y te sorprendes aún más del atractivo de lo que podías haber visto en el video. Creo que a toda la gente le pasa o a quienes visitan algunos lugares que son realmente impactantes en cuanto a su paisaje, a su espacio. Coincido totalmente con vos en este punto porque es un atractivo el video. Sin embargo, lógico, el impacto del paisaje, del edificio, del monumento, es totalmente distinto y hay que saber cómo transmitirlos también. Y es un desafío que hoy por hoy también tienen los destinos cuando se promocionan en diferentes lugares, ¿no? Fíjate que hace poco ha sido aquí en Madrid el Fitur de 2025, la Feria de Turismo, Sí, y había unos stands pues muy bien trabajados, con muchísima gente pues participando. Y una de las cuestiones que comentábamos es que personalmente a mí nunca me han llamado la atención los trajes típicos de los lugares. Nunca ha sido algo que me ha resultado especialmente interesante. Y sin embargo, en este Fitur, pues he visto muchas personas con el traje típico de diferentes sitios, de muy diferentes sitios, de México, de Guatemala, de muchos lugares. Y claro, volviendo a esto mismo, ¿no? Al verlos en persona,
me di cuenta de que, claro, cuando alguien va y te vuelve contando que los trajes de esa festividad que han tenido, esos trajes típicos y demás, que era un auténtico espectáculo, que tienes que ir y verlo y tal, y dices, bueno, a mí lo de ver los trajes típicos no me llama mucho la atención y sin embargo al verlos físicamente, no en una pantalla, sino Claro. físicamente delante, sí que me di cuenta de que estas personas que hablaban de esas ferias con los trajes típicos no estaban exagerando, que realmente era algo que tenía mucho más impacto del que hubiera pensado o del que yo tenía conciencia. Si esto lo vamos llevando a cualquier otro de los ámbitos, en el ámbito de la arquitectura, por ejemplo, ocurre mucho que las personas cuando han visto un edificio a través de fotografías o vídeos no acaban de tener una conciencia muy clara de qué tamaño tiene. Entonces luego se sorprenden mucho de que es o mucho más grande de lo que parecía o al revés, mucho más pequeño de lo que habían pensado. Y esa vivencia en el interior, esas reverberancias, ese tipo de vivencia física dentro del lugar no tiene parangón con haberlo visto. Sin embargo, a lo mejor lo conoces porque lo has visto en un vídeo, lo has visto en alguna fotografía o lo que sea. Entonces, al final, todo acaba siendo sinérgico. Y yo entiendo que la asociación de Asicotour, por ejemplo, al final, como que el concepto que aglutina toda su existencia podría resumirse en la palabra sinergia, ¿o me equivoco? Por supuesto, la sinergia que tenemos entre quienes requieren las transferencias de conocimiento y quienes tienen el conocimiento para transferirlo. Y es una autoalimentación constante que se va dando en diferentes lugares. La asociación lo que tiene, te reitero, los delegados, al tener tanto y esto lo decimos con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, los delegados prestan su presencia, su conocimiento con total desinterés y tienen mucha experiencia. Hay muchos que han sido ex ministros de turismo o otros son reconocidos profesionales en cada país, otros son reconocidos empresarios. Entonces todos colaboran con un bien común que es la transferencia de conocimiento. Pero quiero volver un poquito atrás, Eduardo, cuando mencionabas la importancia de ir a las ferias, conocer, y eso es uno de los elementos de la promoción turística internacional, ¿no? En el caso del FITUR, creo que lo más elocuente para quienes viven en España y en toda Europa. Vos mencionabas lo que sucede en el pabellón de Latinoamérica cuando comienzan a salir aquellos que tienen representación cultural, vestidos. Lo mismo pasa en el pabellón de España, cuando uno va y observa en cada lugar, en cada región, todo lo que sucede, y eso te puede llevar un poquito a vivir o a tener un poquito de conciencia sobre lo que es la cultura de ese país y puede inspirarte a querer viajar. Creo que es muy positivo esto y por eso las ferias son importantes en este mundo de la promoción turística internacional. Pues espero que hayamos dado un panorama suficientemente amplio de lo que significa la promoción turística, porque la profundización dentro de cada uno de los aspectos da para varios episodios en cada una de las áreas que hemos Sí. mencionado, y si se quiere entrar en detalle es algo realmente apasionante porque es muy holístico, es decir, hay que prestar atención a todos los aspectos que puedan influir sobre ello. El exceso de algo puede suponer el defecto de otra cosa y se puede, pues lo que decías antes, ¿no? Se puede intentar traer a un lugar a 90.000 personas y resulta pues que la pista de aterrizaje pues permite aviones de 150, ¿no? Y así pues, o de 50, para exagerarlo más, o de 15, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta un poquito todo para llevarlo, como decías antes, estratégicamente de la mano, pero es que decir estrategia y luego pasar al siguiente nivel de táctica es algo que requiere primero creatividad y luego requiere una capacidad de conocimiento y de especialización muy grande, que espero que Así haya quedado es. transmitida en este episodio. Agradecer, por supuesto, a nuestro invitado de hoy que haya tenido a bien estar con nosotros e ilustrarnos sobre esta actividad que no tantas personas son capaces de, no solo de desarrollar, sino de transmitir en qué consiste para que las demás personas del sector pues, puedan tenerlo un poquito más claro de lo que ya lo tuvieran cuando empezara el episodio. Espero que así haya sido. Agradecerte mucho que hayas venido, Ricardo. Espero que hayas pasado un buen rato, sobre todo. Sí, muy contento, muy conforme con la charla, pero sobre todas las cosas
hablando de estos temas que creo que son de interés para quienes estamos en el ámbito de la comunidad turística internacional y para quienes sobre todas las cosas simplemente buscamos transmitir el conocimiento, colaborar. A mí cuando me toca asesorar a destinos o a empresas, siempre pongo por sobre todo la intención y el objetivo del desarrollo que se busca, porque soy muy consciente de que el turismo es un espacio que les va a permitir a muchísimos destinos desarrollarse no solamente en el ámbito turístico, sino sobre todas las cosas también en el ámbito económico y como consecuencia de eso mejorar la calidad de vida de los destinos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. Dejaremos en las notas del programa el enlace para que puedan visitar quienes quieran la web de Asicotour. Y además Asicotour pues tiene presencia en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Es relativamente fácil de localizar. Lo dejaremos en las notas del programa para que quien quiera pues pueda profundizar un poquito más en ello. Como solemos decir, Ricardo, nos alegramos de que hayas venido por primera vez, porque aquí quien viene por primera vez realmente es por primera vez, es decir, no tiene por qué ser la única. Ocasiones habrá de volver a consultar contigo diferentes aspectos de este apasionante mundo del desarrollo de los destinos. Y a todos los que nos habéis escuchado hoy, pues oye, esperaros en el próximo episodio, como siempre, y que paséis unos felices días. Muchas gracias.